Muy buenos días, en el presente podcast hablaremos acerca de Jesús de Nazaret, el ícono y representante de la iglesia cristiana. Hablaremos acerca de por qué era único entre los hombres, del valor, de la franqueza, de la independencia que se le atribuía y de qué se le llegó a acusar. Podcast a cargo de los estudiantes Jean-Paul Achinte y John Alexander Díaz, quienes les hablaremos acerca de este personaje. Iniciamos. Jesús era un hombre que realmente era auténtico y de total independencia, como ya se mencionó en un inicio, y de inmenso valor además. Siempre fue subestimado tanto por quienes le creen como el maestro de una verdad religiosa, tanto también por quienes creían que por su divinidad deja de parecer un humano plenamente. De acuerdo a los libros y los evangelios, no se encuentra algo que pudiera decirnos que Jesús era alguien que se opusiera a todo el mundo por pura rebeldía o resentimiento contra el mundo o la sociedad. Además de que no le asustaba el originar un escándalo o la pérdida de su misma reputación e incluso de su vida. Sumándole a esto, las personas siempre se escandalizaban por la forma tan fácil de mezclarse socialmente con prostitutas y demás pecadores. Es por ello que no tenía una buena reputación, y a ello le sumamos que no buscaba la aprobación de nadie. A Jesús se le llegó a acusar de ser un borracho, glotón, pecador y blasfemo, pero jamás nadie, según el texto y los escritos, se le pudo acusar de insinceridad e hipocresía, tampoco de arrogante, y esto es porque nunca se atribuyó a sí mismo un título como los que la iglesia hoy en día le atribuye. Según los estudios que se han realizado, el único título, y entre comillas, que pretendió Jesús fue el del Hijo del Hombre, pero más tarde se descubre que es proveniente de su lengua natal, el arameo de Galilea, y esto significaría el hombre en cuanto a hombre, es decir, que era lo mismo que decir yo. Según Marcos, a quien sigue Mateo y Lucas, los mismos adversarios de Jesús lo reconocen como un hombre honrado y audaz, y dicen reconocer que era un hombre sincero y que no importaba nada de nadie porque no miraba la condición de las personas, sino que antes enseñaba con total franqueza lo que era el camino de Dios. Pagona discute la actitud de Jesús hacia su propia autoridad. Sostiene que él no se preocupó por su propia autoridad, sino que se centró en la liberación de las personas. Por eso no reclamó autoridad sobre estas mismas, sino que la ejerció sobre las cosas. Esto se puede observar en los evangelios, donde Jesús sana a los enfermos, expulsa a los demonios y controla los elementos naturales. Pagona sostiene igualmente que Jesús no enseñó de manera autoritaria, sino que utilizó parábolas. Recordemos que las parábolas son historias que invitan a la reflexión y la comprensión. Jesús no se apoyó en la autoridad tradicional, como la autoridad de los profetas o de los sacerdotes, porque él se apoyó ante todo en la verdad de sus palabras y sus acciones. Jesús se muestra como un ser compasivo. De esta misma manera podemos llegar a la conclusión de que por más que lo tacharan en esa época en muchas cosas, como inclusive lo puede llegar a mencionar en los biblios como un ser fantástico, en el sentido de la palabra como más que un ser humano, se puede ver que este siempre actuaba de la manera más humilde, más noble, más compasiva, dejando lo más hermoso del ser humano que es guiarse profundamente por el amor al prójimo. Este se preocupaba por no juzgaba y era él mismo. Él daba lo que él mostraba y él decía de igual manera lo que él llegaba a mostrar en su vida y en el día a día ante los demás. Muchísimas gracias por su atención.